Tenemos en este caso un ejercicio en el que nos dan una función y nos dice define la imagen de 9 para que la función sea continua en x igual a 9. Bueno, vamos a analizar cuál es la situación de esta función, empezando por su dominio. Mirad que por un lado, como hay una raíz cuadrada, la raíz cuadrada de x, pues x debe ser mayor o igual que 0 para que podamos calcular su raíz. Además, el denominador debe ser distinto de 0. Por lo tanto, x tiene que ser distinto de 9. Juntamos todo esto y lo vemos mucho mejor en una gráfica. Dibujo la recta real, donde voy a colocar los valores que puede tomar la variable independiente. Entonces tenemos aquí el 0 y puede tomar los valores mayores o iguales que 0, pero excluyendo el 9. Es decir, estos serían los valores que podría tomar la variable independiente, así hasta más infinito. Por lo tanto, el dominio de esa función sería este. Bueno, analizamos la continuidad. Fijaos que por un lado, bueno, resulta que en el 0 tendríamos una discontinuidad de segunda especie inevitable en x igual a 0. ¿Por qué? Porque la discontinuidad de segunda especie es la que tenemos en un punto en el que no existe uno de los límites laterales, y en este caso, como nuestra función empieza a partir del 0, pues evidentemente no existe el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, porque no hay función, por lo tanto no hay tendencia ni siquiera. Bueno, no es este el punto sobre el que en este ejercicio nos están preguntando, sino que nos están pidiendo, y vuelvo a colocar otra vez el enunciado. Define f de 9 para que la función sea continua en x igual a 9. Bueno, esta función es continua en su intervalo, en su dominio. Ahí vemos que, aparte de la discontinuidad de segunda especie que hemos mencionado en el 0, hay una discontinuidad en x igual a 9. Es decir, hay una discontinuidad en x igual a 9. ¿De qué tipo es esa discontinuidad? Bueno, pues puede ser que sea evitable, puede ser que sea inevitable de salto finito, inevitable de salto infinito. Entonces, para determinar el tipo de discontinuidad que hay, tendremos que calcular el límite cuando x tiende a 9. Vamos a calcular dicho límite. Se calcularía el límite cuando x tiende a 9, que es el punto en el que estamos haciendo el estudio, en este caso, de la función. Ahí tenemos su fórmula, la reproduzco aquí. Bueno, y sustituimos y resulta que nos da 0 entre 0. Sabemos que esto es una indeterminada que, observando la función de la que procede, para poderla resolver, pues tendremos que multiplicar el numerador y el denominador por el conjugado, en este caso, de la expresión raíz de x menos 3, que sería la suma. Y así podremos tener suma por diferencia. También, igual que multiplicamos el numerador, multiplicaríamos el denominador por esa misma expresión. Hacemos la operación que aparece en el numerador. Sería cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Tras calcularlo, nos quedaría x menos 9, que, tal y como esperábamos que tenía que suceder, se va a poder simplificar con x menos 9 que tenemos en el denominador. Es decir, volvemos a calcular el límite, esta vez de la expresión simplificada, que es esta que os estoy escribiendo aquí.
Vuelvo a sustituir el 9 y nos queda un sexto. Tras sustituir la raíz de 9 que es 3 más 3, 6. Este sería el resultado del límite. Es decir, analizamos la situación, ¿no? Porque nos estábamos preguntando, la pregunta que la tenéis ahí arriba, justo ahí arriba de la pantalla, es: hay una discontinuidad en el 9, no tiene imagen, pero ¿de qué tipo es? Entonces, tras hacer el límite, vemos que el límite es un número real. Eso significa que la discontinuidad que hay en x igual a 9 es evitable. ¿Qué significa que es evitable? Bueno, pues que se puede evitar precisamente redefiniendo la función. Es decir, que al 9 se le podría dar una imagen que evitara esa discontinuidad, cosa que no pasa en las discontinuidades inevitables, por eso se llaman inevitables. Si hacemos un pequeño dibujito, un esquema gráfico, en el 9, como el límite me ha salido un sexto, digamos que lo que vendría a pasar es que habría pues como una situación de este tipo. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es darle a 9 una imagen. ¿Y qué imagen le damos? Pues el resultado de ese límite, precisamente un sexto. Es decir, ya con eso contestaríamos al ejercicio. La imagen que le tenemos que dar a 9 para que hubiera continuidad sería justamente un sexto. Fijamos que si hacemos eso, lo que está pasando es que este punto que hemos dibujado hueco es como si lo rellenásemos. En el momento en que rellenamos ese punto, la función ya pasaría a ser continua. Esta sería la respuesta al ejercicio. Ahora os quiero también poner otra forma en que nos podíamos haber preguntado lo mismo. Pues, por ejemplo, la función se puede definir así. O más bien se redefine la función. De esta manera diríamos, bueno, pues f de x va a ser la fórmula que teníamos, que era esta, si x es distinto de 9. En cambio, si x vale 9, la imagen que con la expresión algebraica de arriba no tiene, pues se la damos nosotros, que es la que hemos dicho ahí arriba que tenía que tener, que era un sexto, que era el resultado del límite. Un sexto. Esta función, si esta nueva función, la vamos a llamar por ejemplo f', es continua en el 9, mientras que la función f original no lo era, pero veis que para que esto se pueda hacer, la discontinuidad tiene que ser evitable. Hay ejercicios donde nos lo enuncian de esta manera, por ejemplo, no nos dan el valor de un sexto y nos dicen k ahí. Y el enunciado, por ejemplo, sería haya el valor de k para que la función sea continua en el 9. Pues tendríamos que hacer exactamente lo mismo y decir, pues k tendría que valer un sexto. Son diferentes formas de enunciar un mismo ejercicio.